Bueno, buen día a todos y a todas. Vamos a poner en pantalla un rápido repaso de la clase pasada. Lo que habíamos visto, empezado a ver en realidad esta semana, y vamos a seguir, es un caso particular de problemas que son los que se dan en llamar flujos planos, en el sentido de que el campo vectorial de velocidades tiene dos componentes cartesianas y la tercera cero, y además esas componentes dependen solo de las coordenadas cartesianas en el plano. Y además de planos los suponemos incompresibles, o sea, de divergencia de velocidad cero, y rotacionales, o sea, el rotor también igual a cero. Son una suma de simplificaciones que sin embargo da lugar, como empezamos a ver, a una cantidad de problemas que pueden ser interesantes, sobre todo porque las hipótesis de divergencia y rotor nulo lo suponemos cierto en casi todo punto del plano, salvo puntos singulares, lo cual habilita a incorporar en la descripción vórtices, o sea, en el sentido matemáticamente tratados como singularidades de la vorticidad, o fuentes o sumideros tratados como singularidades de la divergencia. Esto, lo que hicimos también fue usar la analogía, digamos, entre el plano cartesiano XY y el plano complejo, y entonces empezamos a armar una descripción en el uso de variable compleja, donde usamos el llamado potencial complejo, que tiene parte real y parte imaginaria, que dimos en llamar la parte real la función potencial, y la parte imaginaria la función corriente, que son funciones escalares reales, ellas, que pueden ser multivaluadas. En el caso de, por ejemplo, en el caso de la función potencial, va a ser multivaluada toda vez que tenga singularidades del rotor, y la función corriente cuando haya singularidades de la divergencia. Y empezamos a ver algunos flujos simples para tener un cierto repertorio, tales como el flujo uniforme. ¿Cuál es lo que nos propusimos? Es obtener el potencial complejo para esos varios flujos simples, empezando por un flujo uniforme, una fuente o sumidero centrado en algún punto del plano complejo, lo mismo con vórtices, tirando hacia un lado o hacia el otro, según el signo de un cierto parámetro que describe la intensidad de esos vórtices, y por último vimos un punto de estancamiento. La idea es usar el principio de superposición, combinando este tipo de flujos sencillos para dar lugar a flujos un poco más realistas, y complementando también con el llamado método de imágenes, que ustedes ya vienen usando desde otras materias, entonces no di demasiados detalles. Lo que hicimos fue ver un ejemplo. El ejemplo era, bueno, ahora vamos a hablar un poquito más sobre ese ejemplo, pero brevemente era un vórtice a una cierta distancia de una pared. Y entonces vimos en ese ejemplo que era lo que el método de imágenes nos puede ofrecer para no solo cumplir con el flujo generado por el vórtice, sino también con la condición de contorno que impone la pared. Ese es brevemente el repaso que hemos hecho, de lo que hemos hecho la vez pasada. Bueno, vamos a la clase de hoy, entonces vamos a seguir en esa línea. Y vamos a empezar con un teorema. Vamos a ver un par de teoremas hoy, y como teoremas que son, los vamos a demostrar. Y después vamos a fundamentar un poco cuál es la moraleja de cada uno de esos teoremas. El primer teorema es el llamado teorema del círculo, que nos permite ampliar lo que queremos hacer con el método de imágenes a contornos
no ya planos como paredes rígidas, sino circulares. Este teorema es debido a Milne y Thomson del año 1940. Entonces el teorema dice así: sea un flujo potencial complejo W igual a una función W sub 0 de Z con singularidades en módulo de Z mayor que A. Ahora vamos a aclarar los detalles de lo que está implícito en este texto. Entonces, dice el teorema, W igual a W0 más W0 conjugado evaluado en A cuadrado sobre Z conjugado es el potencial complejo con las mismas singularidades que W0 en módulo de Z mayor que A, o sea, donde tenía singularidades, y con Z igual a A como línea de corriente. Ese es el enunciado o un enunciado posible, que ustedes además pueden encontrar en los libros de texto y probablemente en Wikipedia también. ¿Qué es lo que significa? Significa que, supongamos que yo tengo una situación, una configuración descrita por un potencial complejo que yo ya conozco. A eso le llamamos W sub 0 de Z. Entonces yo tengo, supónganse acá hay un dibujito, tengo acá una singularidad que puede ser un vórtice, puede ser una fuente, o podría ser otra cosa. Y ahora me dicen que hay un obstáculo circular de un cierto radio puesto en el problema. Entonces, bueno, en este caso, según el dibujo, está puesto en el origen. Por supuesto, si el problema cuyo potencial es W sub 0, que es el que tiene en cuenta el vórtice, o podrían ser varias singularidades, no tiene en cuenta que está el obstáculo circular y por lo tanto no cumplirá, salvo de casualidad, la condición de contorno. Entonces el teorema lo que me dice es qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que hay que corregir para que la condición de contorno se cumpla. Esa es la moraleja, digamos. Lo que me dice es que el potencial complejo que cumple la condición de contorno es el W0 que yo tenía, el dato, más este otro término. Este otro término es la misma función W0, pero evaluada en otro lugar, en un punto conjugado, que es A cuadrado sobre Z conjugado, y a su vez el resultado conjugado. Me afirma el teorema, y eso es lo que vamos a demostrar, dos cosas: que el potencial complejo resultante, el total, va a tener las mismas singularidades que W0 en módulo de Z mayor que A. ¿Qué quiere decir eso? Que no me agrega singularidades reales nuevas. Y segundo, que el módulo de Z igual a A, ¿qué es módulo de Z igual a A? Módulo de Z igual a A son los puntos cuya distancia al origen es A, o sea, es la interfaz entre el sólido que estoy poniendo y el fluido. Entonces, módulo de Z igual a A es una línea de corriente. Si esa interfaz es una línea de corriente, estoy cumpliendo la condición de contorno, si ustedes se acuerdan. Porque la condición de contorno para un fluido ideal en contacto con paredes rígidas es que el vector velocidad sea tangente a esa interfaz. O sea, una línea de corriente. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Si alguien tiene preguntas, hasta ahí solo enunciamos el teorema y yo traté de aclarar mínimamente qué significa el texto, que por ahí está escrito de una forma un poco técnica. Entonces vamos a demostrar las dos cosas que afirma el teorema, las tesis del teorema, digamos, que son que no agrega el agregado de este otro término, no agrega nuevas singularidades reales. Reales quiere decir en módulo de Z mayor que A, o sea, donde hay fluido. Está implícito que tal vez agrega singularidades virtuales, o sea, dentro del sólido. Seguramente debe hacer eso porque de alguna manera tengo que garantizar el cumplimiento de la condición de contorno, algo más tengo que hacer. Y segundo, que también vamos a demostrar, es que el contorno es una línea de corriente, o sea, el contorno, la condición de contorno se cumple en esa interfaz. Entonces, el dibujito ya lo describí mínimamente. La hipótesis de partida, el punto 1 que voy a demostrar, parto de una de las hipótesis del teorema, es que
las singularidades de la función W0 están en módulo de z mayor que a, o sea, fuera del sólido, fuera del círculo. Y entonces me pregunto cuáles son las singularidades del término que se agrega. ¿Qué singularidad tiene W0 evaluado en a cuadrado sobre z conjugado? Y ahí lo que tengo que hacer es prestar atención al argumento este en el cual se evalúa, la función se evalúa en el punto z, que es lo natural, pero según el teorema la tengo que evaluar también en este otro punto, a cuadrado sobre z conjugado. Entonces, si por construcción la función W0 tiene sus singularidades, una, dos, las que sea, en su argumento tal que su módulo es mayor que a, entonces W0, evaluado en este otro lugar, porque es una propiedad estructural de W0, el módulo de este argumento tiene que ser mayor que a. Ahí habrá singularidades. Entonces las singularidades de W0 evaluado acá cumplen lo mismo, o sea que el módulo del argumento sea mayor que a. Ahora, el módulo de z conjugado es el módulo de z, el módulo de a cuadrado es a cuadrado, porque no lo dije, pero es el radio del círculo, es un número real positivo. Entonces, si uno simplifica un poco, a cuadrado de un lado, a del otro, y el módulo de z lo paso multiplicando, esta desigualdad es también módulo de z menor que a, ¿verdad? Entonces, las singularidades del término agregado van a estar en módulo de z menor que a, es decir, dentro del círculo. ¿Ok? Es decir, entonces, para concluir, después, bueno, si yo conjugo eso, lo que tengo que poner es el conjugado de esto, pero eso no cambia el lugar donde voy a encontrar las singularidades, ¿no? La moraleja, entonces, es que W0 conjugado, evaluado en a cuadrado sobre z conjugado, que es el término que el teorema me pide agregar, ese término agrega singularidades que vamos a llamar virtuales, porque las singularidades van a estar todas dentro del círculo. ¿Está bien? ¿Se entiende ahí? Esa es la primera parte que acabamos de demostrar. Vamos, si no hay dudas, preguntas, vamos a la siguiente. La siguiente es ver qué pasa justo en la interfase. Como es un círculo, la interfase es una circunferencia. La ecuación de esa circunferencia en notación compleja es módulo de z igual a a. Entonces, evalúo en módulo de z igual a a. Esto es equivalente a, si esta ecuación la elevo al cuadrado, módulo de z cuadrado también lo puedo escribir como z por su conjugado, ¿verdad? Y del otro lado igualado a cuadrado, de manera que el punto en el que tengo que evaluar W0, que está cuadrado sobre z conjugado, justo para el conjunto de puntos de la interfase, resulta que a cuadrado sobre z conjugado es exactamente igual a z. ¿Ok? Este resultado es cierto solo si estoy focalizado en todos los puntos de la circunferencia, porque para ellos que vale esto, ¿no? Módulo de z igual a a, que es el punto de partida. Entonces, la función W evaluada, acá quiero indicar con esto que la evalúo en paralelo, digamos, en todos los puntos de la periferia del círculo. Entonces, W evaluada en todos los puntos del círculo, que es donde vale el renglón anterior, lo que me dice el teorema es que es WZ más W0 conjugado en a cuadrado sobre 0 con z conjugado, pero como acabamos de ver, a cuadrado sobre z conjugado es z, justo en ese punto, entonces pongo z. De manera que lo que veo es que tengo W0 de z más su conjugado. Un complejo más su conjugado es 2 veces la parte real, ¿verdad? O sea, esta expresión es real para todo punto de la periferia del círculo. Si es real, su parte imaginaria es idénticamente nula. O sea, la parte imaginaria de W evaluada en la circunferencia es 0. Si es 0, en particular, es constantemente 0. Entonces, toda esa periferia, la parte imaginaria es constante, o sea, es una línea de corriente. ¿Quién es una línea de corriente? El conjunto de puntos que yo supuse de entrada. Módulo de z igual a a, o sea, la circunferencia. Entonces, la periferia del círculo es una línea de corriente, o sea,
satisface la condición de contorno, porque habíamos visto, vuelvo a decir, que la condición de contorno del fluido ideal contra una pared rígida es que exigir que la velocidad sea tangente a la pared o perpendicular a su normal, y si es tangente a la pared en todo punto, quiere decir que esa pared tiene que ser una línea de corriente. ¿Ok? Entonces, bueno, demostramos el teorema del círculo. Nada mal para los primeros 15 minutos de clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, sugerencia, comentario? Hola, yo Sí, me trae un poco en la primera demostración, o sea, en el primer punto de la bien, demostración, sí, cuando decís que W0 evaluado en A cuadrado sobre Z conjugado, ahí tiene que haber una singularidad. sí. No, a ver, La primera equivalencia. sí, ok. No, lo que dice el teorema es que singularidades, puede haber una, dos, 15, no importa. O sea, lo que afirma que las singularidades, si existen, están todas las de W0. La función W0 es dato, según la hipótesis del teorema, ¿no? La conozco. Y si tiene singularidades, están todas afuera del círculo. O sea, el teorema vale, yo tengo un problema preexistente, tengo un fluido, tengo singularidades desparramadas en el plano, y todavía no puse el obstáculo, el círculo. Esa es la idea. Entonces, lo que dice el teorema es decir, bueno, ahora si pongo un círculo de radio A en el origen, ¿qué cambia? Una de las hipótesis es que no haya singularidades adentro de ese círculo antes de ponerlo, porque si no voy a generar un problema. Ahí donde hay fluido con singularidades voy a meter un obstáculo. Entonces, el teorema de alguna manera dice, no hagan eso. O sea, las singularidades tienen que estar todas afuera del círculo. Entonces ahora pongo el círculo. Entonces, lo que yo digo y uso es que por construcción esa función W0 tiene puntos singulares, polos o lo que fuera del círculo. Y eso es un dato no del argumento, sino el argumento es variable, Z es variable, Z se va a mover en el plano. Pero W0 por construcción tiene puntos singularidades donde sea, pero fuera del círculo. Entonces, W0 evaluado, por más que lo evalúe en otro lugar, lo que digo es que este argumento, para tener singularidades, las va a tener en módulo mayor que A, por más que el argumento ahora es otro. Pero la afirmación de singularidades fuera del círculo es para W0, para la función. Es una propiedad inherente a la función, no al argumento. El argumento se mueve, mientras el argumento Z se mueve, la mayor parte del tiempo está en un fluido donde no hay singularidades, cada tanto acá, una que se posa ahí, hay una singularidad fuera del círculo, todo bien, y como variable que es, la variable podrá estar adentro del círculo, donde va a encontrar un sólido. Ahora, si circunstancialmente lo voy a evaluar en este argumento, lo que digo, este argumento tiene que ser tal que su módulo sea mayor que A, o sea, sus singularidades, las singularidades de W0 están afuera del círculo, dice esto, por más que yo lo evalúe en este otro punto ahora. Ahora, si lo evalúo en este punto, bueno, hago la cuenta que hay que hacer y obtengo que el módulo de Z es menor que A. Es decir, este término que el teorema me pide agregar va a tener singularidades dentro del círculo, lo cual es bueno. O sea, si están dentro del círculo, yo las llamaré virtuales, tal como el vórtice que agregamos el otro día enterrado en la pared. Es como que uno tiene derecho a hacer eso, porque total, es como que no tiene consecuencias. Mete una singularidad donde no tenía fluido. No sé si Sí, te sí, respondo. Okay. Bueno, sí, sí, bárbaro. ahora ya está. Gracias. Okay. Bueno, entonces hasta ahí el teorema, la idea, una vez que lo demostramos y entendimos la demostración, es usarlo. Un primer comentario que va a terminar siendo importante, el comentario es importante, por ahí no se va a entender por qué, parece un capricho más que una nota, pero lo voy a decir porque lo voy a usar, es que este teorema es compatible con el agregado de un vórtice, llamémoslo gamma, en el origen. ¿Por qué quiere decir eso? Si yo le agrego uno dice, bueno, ¿para qué voy a agregar un vórtice en el origen?
por eso digo, puede ser un capricho, pero la afirmación no por eso deja de ser cierta. O sea, agregar un vórtice, ¿por qué esto es cierto? Supongo que es fácil. Un vórtice en el origen, lo que agregaría son líneas de corriente como circunferencias concéntricas. Entonces, efectivamente, agregar un vórtice en el origen por la simetría del vórtice no va a romper el cumplimiento de la condición de contorno. O sea, cuando llego al radio igual a A, este vórtice, este último término que está acá, gamma sobre 2pi logaritmo de z, va a agregar líneas de corriente que son circunferencias concéntricas con el origen. Entonces, bueno, agregará una línea de corriente en ese perímetro y se seguirá cumpliendo la condición de contorno. No va a romper la condición de contorno. En cambio, por supuesto, si yo agrego una fuente, la fuente, todo lo contrario, genera líneas de corriente radiales, y la línea de corriente radial nunca va a cumplir la condición de contorno. O sea, poner una fuente o sumidero en el origen arruina la condición de contorno y, en consecuencia, lo que afirma el teorema. En cambio, un vórtice no. Simplemente la nota es, bueno, se puede. Una cosa que se puede y otra cosa es para qué. Pero bueno, a eso vamos a ir llegando. Es decir, que el teorema es como que tiene una ambigüedad. El teorema, si le agrego esto, no tiene consecuencias. Es como una especie de gauge o algo así, como que tiene una cierta libertad. El teorema me da la libertad de agregar este término con un gamma arbitrario, además, y el teorema sigue valiendo. Por supuesto, si agrego un vórtice en el origen, también altero el problema. No es lo mismo agregar, para el fluido no es lo mismo, para la dinámica del fluido no es lo mismo agregar un vórtice que no hacerlo. O sea, cambio el problema. O sea, el campo de velocidades donde hay fluido va a ser distinto si agrego un vórtice que si no lo hago. Como vamos a ver enseguida. Pero el teorema se sigue cumpliendo porque básicamente agrega una singularidad claramente virtual, o sea, en el origen, dentro del círculo, y no arruino la condición de contorno. Entonces ese es el comentario. Y el segundo comentario, un poco más largo, que es que si miro el ejemplo del otro día, ahora voy a repasarlo rápidamente. El ejemplo del otro día era un vórtice frente a una pared vertical, y además usamos un poquito de ingenio, pudimos haber deducido el teorema del círculo, lo cual no parece, porque uno dice que tiene que ver un círculo con la pared del otro día. Pero vamos a ver, prestemos un poquito de atención, van a ver que en realidad este teorema pudimos haberlo demostrado o inventado nosotros. Prestando atención al problema anterior. ¿El problema anterior cuál era? Acá hay varias cosas, presten atención, algunas son originales, las otras las fuimos calculando sobre la marcha. Acá está el vórtice, gamma. La idea es que acá hay fluido en el semiplano derecho, hay una pared vertical que coincide con el eje Y, entonces del lado derecho hay fluido, del lado izquierdo hay pared. Agrego una singularidad en gamma, vórtice gamma, a una distancia t de la pared, y ustedes mismos me dijeron cómo resolver ese problema, que consistía en agregar una singularidad virtual dentro de la pared de valor otro vórtice, pero de valor menos gamma, a una distancia menos d, y eso efectivamente permitía, por un lado, satisfacer el flujo que genera un vórtice, o sea, de fluido rotando alrededor de la singularidad, pero también, a medida que me acerco a la pared, cumplir la condición de contorno. Y si ustedes se acuerdan, lo que vimos es que las líneas de corriente resultantes eran circunferencias, no concéntricas con el vórtice, sino circunferencias cuyo centro se va corriendo en X y el radio de las sucesivas circunferencias va creciendo con un parámetro que habíamos llamado epsilon, no viene al caso. Es decir, por ejemplo, una línea de corriente, que es lo único que dibujo acá, es centrada en X0 con un cierto radio, X0 y el radio se calculan en términos de los datos del problema, tiene esta expresión. Otra línea de corriente tendría un X0 corrido a la derecha y un radio más grande,
y así siguiendo, de manera que si yo dibujara varias líneas, serían circunferencias que se van corriendo, cuyo centro se va corriendo, su radio va aumentando, para que en el límite, la última línea de corriente, por así decir, tenga un centro en X tendiendo a infinito, con un radio tendiendo a infinito, o sea, una circunferencia con radio infinito me va a dar asintóticamente una recta, que es la que corresponde a la línea de corriente en contacto con la pared. Ese fue el problema que hicimos. Lo que quiero hacerles notar y ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí, ¿Se escucha? Sí, yo te escucho. Buenísimo. No entendí, o sea, para usar este teorema vos necesitas una singularidad de W0 afuera del círculo. Sí. Entonces proponés otro vértice virtual que es como haces el método de imágenes, por eso haces eso. Claro, lo que pasa es que el método de imágenes para paredes circulares no lo conocen, no sé, ustedes lo conocen. Esto lo podríamos haber visto en electrostática, en física 3, pero bueno, supongo que no se vio. La idea la moraleja es que el resultado del teorema funciona como un método de imágenes para paredes circulares, para recintos circulares, porque te da la receta, te dice si tenés un obstáculo circular, lo que tenés que hacer es agregar al potencial que ya traías, ese potencial evaluado en este otro punto y conjugado. Esa es la receta. Físicamente, ¿qué estás haciendo con eso? Este término representa una singularidad virtual, porque va a estar ubicada dentro del círculo, pero te dice dónde la tenés que ubicar. Si Z es mayor que A, bueno, ya lo vimos por acá, si el módulo de Z es mayor que A cuadrado sobre Z conjugado, bueno, hay que hacer, no es esta cuenta, pero es parecida. La singularidad va a estar adentro del círculo. Si módulo de Z mayor que A cuadrado sobre Z conjugado es menor que A. Va a estar acá adentro. Va a ser algo así. La singularidad, si uno mira la recta esta, y tengo una singularidad acá, el punto donde tengo que poner la singularidad virtual va a estar acá. A medida que la singularidad se acerca a la circunferencia, la virtual va a estar también pegada. Si esto se aleja, el punto virtual va a estar cerca del origen. Es A cuadrado sobre Z conjugado. Si Z tiende a infinito, A cuadrado sobre Z tiende a 0. Y si A cuadrado sobre si Z tiende a cuadrado sobre Z tiende a también. O sea, la idea, pero bueno, eso me lo dice el teorema, dónde tengo que poner la carga virtual. Es una formalización del método de imágenes para contornos circulares. Uno dice, bueno, está bien, entonces ahora el repertorio es paredes rectas, paredes circulares, está bien, pero bueno, después habrá muchos otros obstáculos que tienen formas que no son ni rectas ni círculos, pero bueno, para eso tenemos que avanzar un poco más con el curso. Hay formalizaciones que extienden el método de imágenes a otro tipo de interfaces, a otro tipo de formas, pero bueno, vamos por partes. No sé si te respondí, más o menos. Sí, más o menos. Ok, bueno. Entonces estaba con este ejemplo. Lo que digo es que si hubiéramos indagado más en profundidad con el ejemplo, podríamos haber inferido el teorema del círculo. ¿Por qué? Porque fíjense que, bueno, no vuelvo a repetir todo lo que dije, el círculo aparece acá medio como de casualidad. Las líneas de corriente que calcularon ustedes el otro día, que calculamos todos el otro día, son circunferencias. Pero ¿qué pasa si yo ahora cambio el problema y digo, bueno, supongamos, una vez que uno tiene planteado un problema y tengo las líneas corrientes dibujadas, a lo mejor puedo cambiar algunas cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno,
en esta línea de corriente donde hay fluido, pero que es circular, ¿qué tal si pongo un sólido acá de este radio? Entonces planto un sólido acá. Y supongamos que no tengo pared, pero que sí tengo un vórtice real ahora. Voy a suponer que el vórtice menos gamma es real, porque ahora voy a pensar que el fluido invade todo el plano, salvo el círculo. Ahora voy a tener fluido en todo el plano complejo. Pongo mi obstáculo circular de radio R y supongo que el problema tiene un vórtice real, porque está inmerso en fluido, de intensidad menos gamma. Y ese es el enunciado estoy enunciando un problema nuevo. Entonces la pregunta es si yo sabría qué hacer. Por supuesto, si lo dejo así, esto así como está no cumple la condición de contorno. Si pongo menos gamma y pongo acá un contorno circular, el menos gamma va a dar, ¿qué líneas de corriente tiene? Bueno, son circulares, concéntricas alrededor del vórtice. En la pared dijimos que no existe más. Bueno, cuando llego acá me doy cuenta que esas líneas de corriente no cumplen la condición de contorno. Pero ¿qué tengo que hacer si quisiera asegurar el cumplimiento de la condición de contorno? En base a la experiencia de ese ejercicio, ¿qué tengo que decir ahora para cumplir la condición de contorno? La nueva condición de contorno. ¿Alguien arriesga? ¿No es que el campo de los ejes tenga que ser tangente a la circunferencia esa? Claro, pero no lo va a hacer. El nuevo problema es esta circunferencia donde yo metí un círculo, un obstáculo circular sólido, y tengo un vórtice de valor menos gamma ahí. Así solo no va a cumplir la condición de contorno. Entonces, pero... Hay que agregarle a W un término de vórtice virtual. Claro, ¿dónde? ¿Qué vórtice y dónde? Está en el dibujo. O sea, en X0. Sí, en X0 está ahora el centro del círculo. ¿No? Por ahí el dibujo no está bueno, pero puede ser, pero... Yo, a ver, empezamos con el enunciado de un problema de la vez pasada, lo planteamos y lo resolvimos. Yo ahora estoy cambiando el problema. Esa es más bien, no es la función de los alumnos, es la función de los docentes. Agarrar un problema, cambiarlo. Lo que era dato, hacerlo incógnita y viceversa. Entonces, el nuevo problema es, pongo un círculo de radio R centrado en X0, con lo cual X0 y R ahora son datos, no son los resultados que calculamos. Y planto un vórtice de valor menos gamma en ese lugar, que llamé L-, pero bueno, supongamos conocido. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que se cumpla la condición de contorno? Ah, bueno, no sería poner un vórtice donde está a la izquierda del X0 donde pusiste el anterior, el inicial. Claro. La moraleja sería poner, la respuesta sería, pongamos un vórtice gamma, ahí donde se ve en el dibujo, dentro del círculo, o sea, virtual. El gamma ahora sería virtual y el menos gamma sería real. O sea, le damos vuelta al problema. Pero resolvimos un problema con un contorno circular, haciendo uso y abuso de un problema que no tenía ningún círculo detrás, tenía un vórtice y una pared. Pero como los contornos fueron, las líneas de corriente, quiero decir, fueron circulares, yo puedo dar vuelta al problema. O sea, si esa circunferencia era una línea de corriente, y yo ahora imaginariamente recorto la circunferencia, saco el fluido que está ahí adentro y meto un sólido, nadie se entera, todo el fluido que está alrededor no se entera, porque ya era una línea de corriente, y si pongo un sólido no cambia nada. Bueno, entonces la moraleja es esa, que un vórtice real ahora, menos gamma, a una distancia que ahora la vamos a calcular, pero están todos los números para calcularlo, la respuesta debería ser, agrego un vórtice virtual más gamma en esta otra posición, que ahora vemos cuál es.
sea, damos vuelta al problema y ese lugar donde tengo que poner el vórtice virtual adentro del círculo, eso es lo que me dice el teorema del círculo. Vamos a ver, sin usar variable compleja ni nada, vamos a tratar de deducir eso. Los datos ahora son x0, debería ser dato, es el centro de del nuevo círculo. R también. Y lo que necesitamos es L menos, que es la distancia del centro de la circunferencia al vórtice menos, y L más, que es la distancia del centro de la circunferencia al vórtice más. L más es lo que yo tengo que dar como respuesta, no es dato. L menos supongamos que es dato. Pero lo puedo calcular en términos de los parámetros del problema original. El problema original, ¿qué dato tenía? Bueno, esta distancia, D para un lado y para el otro, la distancia es al origen de coordenadas de los vórtices. Y x0, que ustedes lo calcularon, ¿dónde está x0? Lo calcularon, y cuánto vale R también, en términos de los parámetros originales, que eran D, gamma y épsilon. Épsilon era un parámetro que no me interesa ahora conservarlo como parámetro, pero estaba por ahí. Entonces, ¿cuánto vale L menos, por ejemplo, y L más? Bueno, eso se puede hacer, porque L más es x0 menos D, ¿verdad? X0 es del origen hasta acá, y D es del origen hasta acá. Luego, L más es esta diferencia, es x0 menos D. Entonces, L más es x0 menos D, acá abajo. Y L menos, parecido. L menos es x0 más D. Entonces L más menos es x0 menos más D. Es lo que acabo de decir, pero puesto todo en una sola cosa. Entonces les pido mostrar como ejercicio, bastante simple, mostrar que L más por L menos es R cuadrado. ¿De dónde saco eso? Si multiplico L más por L menos, tengo fíjense, la suma por la diferencia de dos números, entonces me va a dar la diferencia de cuadrados, x0 cuadrado menos d cuadrado. El ejercicio consiste en ir a la transparencia de la clase anterior, donde aparece d, aparece épsilon, y ustedes calcularon x0 y r, y mostrar que L más por L menos en realidad es R cuadrado, es el cuadrado del radio de la circunferencia. Es decir, que si yo, en el nuevo problema cuyo enunciado estoy tratando de generar, los datos son x0 y r, que son los datos de dónde está el obstáculo y qué radio tiene. Y el otro dato es L menos. L menos sería a qué distancia del centro del obstáculo pongo un vórtice. Entonces, si L menos es dato, la respuesta del problema sería calcular L más. ¿Cuánto vale L más? Según esto que está acá, R cuadrado sobre L menos. Esa sería la respuesta. Ese R cuadrado sobre L menos es medio como el A cuadrado sobre C. Si lo hubiera escrito en notación compleja, sería A cuadrado sobre Z conjugado, todo conjugado. ¿No? Esta es la deducción nuestra, todo en variables reales. Ahora es cuestión de escribirlo en notación compleja y demás. Para eso fue el trabajo de Milne y Thomson, pero nosotros podríamos haber inferido el mismo resultado con esta otra técnica un poco menos elegante, si se quiere. ¿Ok? Bueno, entiendo un sí. Sigamos un rato. Vamos a ver este ejemplo, que nos va a mantener entretenidos por un rato, que es el flujo alrededor de un cilindro. Ahora, tomemos dice el cilindro, en realidad es un círculo, estamos en el plano complejo. Un cilindro es, si yo al círculo le doy dimensión en la dirección Z, yo puedo pensar que lo que estoy viendo de arriba es el flujo de un río, y puse una botella cilíndrica verticalmente, y lo estoy viendo de arriba. Por eso cilindro, pero bueno, matemáticamente es un círculo. Entonces veamos este ejemplo. La idea es que yo tengo un obstáculo circular o cilíndrico, como lo quieran visualizar, que es embestido por un flujo uniforme, o sea, un flujo horizontal y uniforme de valor U sub 0, que va de izquierda a derecha,
Este flujo uniforme tendría, lo que ustedes están viendo ahí son las líneas de corriente que van de izquierda a derecha. Si el obstáculo no estuviera, las líneas de corriente serían rectas horizontales, todas ellas. Eso representaría un flujo uniforme. Este flujo uniforme, de hecho, es mi W0, es mi problema original. Yo tenía un río, la botella todavía no estaba, el problema era muy simple, U0 de Z vale U0 por Z. Ahora, este problema es muy simple, no hay mucho más que decir. Lo que hacemos es ponerle el obstáculo circular, y como es circular, tengo el teorema del círculo que acabamos de ver, la idea es usarlo. Entonces, al U0Z le tengo que agregar esta misma función, pero evaluada en A cuadrado, A es el radio del círculo, A cuadrado sobre Z conjugado, y al resultado conjugarlo. Entonces me va a dar, finalmente me va a dar esto, U0Z, que era el W original, más U0 A cuadrado sobre Z conjugado, conjugado otra vez. El doble conjugado me deja el Z como estaba, porque los otros factores, el U0 y el A cuadrado, son reales, así que eso no, el conjugado no tuvo consecuencias sobre ellos. ¿Está bien? Entonces el resultado es que el nuevo W, que ya cumple la condición de contorno, es este. Este es lo que yo hice acá es el gráfico lo hice con, bueno, no importa, yo uso una cosa que se llama IDL, pero ustedes lo pueden hacer con MATLAB, con Python, con matemática. Es un buen momento, si ustedes tienen alguna herramienta numérica, usarla para esto, definirse, bueno, un plano complejo, depende de la herramienta numérica que utilicen, será como será la programación, la sintaxis que vayan a usar. Pero el ejercicio consiste en poder escribir en este código el potencial complejo, ingresarle valores a los parámetros, a los datos, U0 y A, poner U0 igual a 1, A igual a 1, o lo que quieran, y Z, que es X más Y por Y, ¿no? Y calcularle, una vez que tengo escrito esto, la parte imaginaria, y pedirle que la parte imaginaria, los contornos de nivel de la parte imaginaria. Lo que puedo hacer para empezar es verificar que en psi igual a 0, es verificar que el módulo de Z igual a A es una línea de corriente que cumple con psi igual a 0. O sea, si calculo la parte imaginaria y la evalúo en 0, obtengo la circunferencia, la línea de corriente que obtengo es esta. Para empezar. Pero después, una vez que tengo calculada la parte imaginaria de esto, pongo todos los contornos de nivel, que es lo que yo hice, y me dan esta forma que está acá. Lo que les pido, por supuesto, este trabajo se puede hacer también analíticamente, en papel y lápiz, haciendo uso de lo que ustedes saben de análisis de funciones, y verificar cosas como, por ejemplo, que las líneas de corriente, ahora lo pueden mirar simplemente en el dibujo, pero si no, lo pueden hacer en el análisis matemático correspondiente, ver que las líneas de corriente son simétricas, tienen dos simetrías evidentes. Una es el cambio de X por menos X, o sea, es simétrica si cambio la izquierda con la derecha, y otra es que es simétrica si cambio arriba con abajo, o sea, Y por menos Y. Eso es evidente en el dibujo, pero si tienen escrita la forma de la parte imaginaria de omega, también lo van a poder verificar. Es decir que, bueno, tiene un alto grado de simetría. ¿No? Eso por ahí no es muy intuitivo. Si yo pongo una botella vertical en un río, uno por ahí imaginaría que la línea corriente no van a ser simétricas. Por ahí hay una simetría que por ahí es intuitiva y la otra no tanto. Es intuitivo la simetría entre arriba y abajo, ¿no? Porque no hay razón para pensar que el fluido que evade a la botella por la izquierda es distinto que el que lo evade por la derecha. Hay una simetría entre, ¿no? Ahora me estoy poniendo, este dibujo lo estoy viendo de arriba, pero si yo estuviera en el río, y digo, esta es la izquierda y esta es la derecha, tendría que ser simétrico. Por ahí no es tan obvio que el antes y el después, o sea,
lo que acá es la izquierda y acá es la derecha, tenga que ser simétricos. Uno imaginaría que no, que el fluido se agolpa acá antes de chocar con la botella, y entonces el estado del fluido acá no es igual que acá. Pero todo esto que estoy escribiendo dice que sí, que también es simétrico. Entonces, si solamente usando profe, ese... Sí, te escucho. Acá en W0 en Z, que es la función de velocidad U0 por Z, esa función no tiene singularidades afuera del círculo. Bueno, tanto mejor, no es que estás obligado no es que está obligado a tener singularidades. Si no pero las por tiene, la... en por realidad no es cierto. U0Z es singular en Z igual a infinito, ¿no? bueno, está bien, Z me igual, la compro. en Z igual a infinito es singular. Y lo que agrega es una singularidad en el origen, porque A cuadrado sobre Z es singular en el origen, es un polo en el origen. Lo cual Buenísimo, está bien. gracias. Pero el origen está dentro del círculo, es virtual. Este es virtual, pero este es real, tiene una singularidad en infinito. Pero si no tiene singularidades, está bien. El teorema dice que tiene singularidades en tal lado. Si no las tiene en ningún lado, el teorema también vale. ¿Okay? Vale, gracias. No. Entonces, si esto es simétrico, ya sea izquierda-derecha como arriba-abajo, y yo les pregunto, ¿cuánto vale la fuerza, o para dónde apunta la fuerza que le ejerce el fluido a la botella? ¿Usted qué dirían? Bueno, una pregunta medio difícil por ahí de responder. ¿Cuánto vale? ¿Hacia la derecha? Pero hacia la derecha. ¿Por qué? Porque te es intuitivo. Porque si el fluido viene de acá, la va a empujar. La botella siente una fuerza hacia la derecha. ¿Ok? Por eso decís. ¿No? Claro, pero por simetría no tendría que sentir ninguna fuerza, ¿no? Perfecto. Claro. O sea, una cosa es la intuición. Uno dice, bueno, si yo pongo una botella de cerveza en el río, se va a caer. Salvo que la apuntale bien, se va a caer. Se va a caer para el lado que dijo el compañero. O sea, si el río viene de izquierda a derecha, sentirá una fuerza así. Es súper intuitivo. Cada vez que uno empuja a alguien es lo que pasa. Pero el otro compañero también dice, pensando en forma más abstracta, pero si esto es simétrico, si es simétrico, ¿por qué motivo un vector como la fuerza va a apuntar para la derecha y no para la izquierda? O para arriba y no para abajo. Entonces la simetría obliga que cualquier cantidad vectorial de cero. Y efectivamente eso es así, lo vamos a comprobar al final de la clase. Porque ahora estamos confiando en nuestra intuición que puede estar mal. Pero la simetría habilita a afirmar que la fuerza que ejerce el fluido sobre el círculo o cilindro es cero. Ahora, ¿qué pasa si agrego un vórtice en el origen? Eso es medio marciano, o sea, si fuera un río y una botella no podría hacerlo, pero en papel y lápiz podemos. O sea, ¿qué pasa si agrego un vórtice en el origen? ¿Por qué? Bueno, porque puedo, y entonces lo hago y vemos qué consecuencias tiene. Lo que vamos a ver es que eso rompe una de las simetrías. Entonces, lo hago. Tengo mi problema original, que era U0Z, más el que me pide el teorema del círculo, U0 a cuadrado sobre Z, más el que el teorema del círculo no me prohíbe. Lo que voy a hacer es poner un vórtice, fíjense, menos gamma. No es extremadamente importante el signo menos, pero lo voy a poner un poco también para mostrar que estamos siendo arbitrarios acá. Le pongo, ya que estoy, le cambio el signo también. Menos gamma sobre 2pi logaritmo de z. Eso es un vórtice negativo, o sea, un vórtice que gira en este sentido, centrado en el origen. Y veo qué consecuencias tiene eso. Y calculo entonces la función corriente, que es la parte imaginaria de W, y acá me amaco un poquito, no es muy difícil calcular la parte imaginaria de esto. Término a término, por supuesto. La parte imaginaria, U0 es real, U0, A y omega son parámetros reales, ¿no? Z, por supuesto que no.
U0Z, ¿qué parte imaginaria tiene? U0Y, ¿verdad? Z es X más Y por Y, parte imaginaria es esto, fácil. ¿Qué parte imaginaria tiene esto? Es un poco más complicado, porque lo que es complejo está en el denominador. ¿Qué hace uno en estos casos? Multiplica y divide por el Z conjugado. Al hacer eso, en el denominador me queda Z por Z conjugado, que va a ser un número real, es el módulo cuadrado. Y arriba me queda Z conjugado. Entonces, al Z conjugado le tomo la parte imaginaria, que es menos Y. Entonces me va quedando menos U0 a cuadrado Y sobre X cuadrado más Y cuadrado, que es lo que da el segundo término. El tercer término, fíjense, es un producto entre un número que es imaginario puro, menos gamma sobre 2pi es imaginario puro, o sea, la parte imaginaria ya la probé esto, tengo que multiplicarlo por la parte real del logaritmo de z. La parte real del logaritmo de z es el logaritmo del módulo de z. Eso aprendimos en Mate 4, entonces hago eso. 1 sobre i es menos i, así que menos gamma sobre 2pi también es menos gamma, es más gamma i sobre 2pi. Entonces la parte imaginaria es gamma sobre 2pi, logaritmo gamma sobre 2pi, logaritmo del módulo de z. En fin, eso, bueno, háganlo ustedes con un poco más de paciencia, da eso. Y ahora lo que tenemos tres parámetros que venimos arrastrando, que son la intensidad de la velocidad del río, U0, el radio del círculo A, y la intensidad del vórtice gamma. Entonces, si yo quisiera dibujar líneas de corriente con MATLAB o lo que sea, puedo hacerlo, pero tengo que fijar valores para esos tres parámetros. Puede ser interesante en sí mismo, porque después los voy variando y voy viendo cómo cambia el dibujo. Pero lo que yo voy a hacer es adimensionalizar el problema, cosa que me gusta hacer, y en este caso además tiene una ventaja que enseguida vamos a ver. Adimensionalizar quiere decir, bueno, todo esto, si yo lo voy a escribir en MATLAB, estos datos estarán en centímetros, en metros, o en cualquier unidad estándar. Pero eso puede no ser práctico, porque según qué unidad elija, los valores numéricos pueden dar muy grandes o muy chicos. Si yo elijo, bueno, no voy a entrar en más detalle. Cuando hago cualquier cosa numérico, lo mejor que puede pasar es que los números con los que estoy trabajando no sean ni muy chicos, ni 10 a la menos mucho, ni 10 a la más mucho, porque a las computadoras no les gusta elevar números chicos o grandes al cuadrado, al cubo, la inversa, etc. Lo mejor que puede pasar es que los números estén cerca de 1, o digamos entre 10 a la menos 3 y 10 al cubo, y que nada se vaya de escala. Para lograr eso, lo que conviene es adimensionalizar el problema. En vez de medir el radio en centímetros, en milímetros o en metros, ¿por qué no usar como unidad de medida el radio del cilindro? Una longitud característica de este dibujo es el radio del cilindro. Entonces, en vez de usar un metro, uso un radio como unidad de longitud. ¿Y cuál es la velocidad característica del problema? U0. Entonces, A y U0 son parámetros que dan los números típicos a este problema. La curva A es un dato, es el radio del cilindro, pero la curvatura de las líneas va a ser del orden de A, 2A, medio A. Entonces, lo que hago es adimensionalizar. Y lo hago de esta manera. La notación que yo uso es la siguiente. Por ejemplo, psi, que es la función corriente. La función corriente tiene unidades, me fijo en las unidades. Tiene unidades de longitud por velocidad. Chequenlo después. Lo mismo, el potencial complejo W también. Esos potenciales tienen unidades de longitud por velocidad, lo cual pueden ver acá, longitud Z por velocidad U. Esas son sus unidades. Entonces, si U0 y A son mis parámetros típicos que me dan esas unidades, yo lo que hago es en la expresión que tengo, donde dice psi, lo reemplazo por U0 a psi. Formalmente hago ese reemplazo. ¿Qué quiere decir? Que U0 y A aportan las unidades, y el nuevo psi que aparece acá, ese nuevo psi es adimensional, porque las dimensiones están acá. Entonces hago formalmente ese reemplazo.
De la misma manera hago formalmente el reemplazo, donde dice X, pongo A por X, y donde dice Y, pongo A por Y. El nuevo X es adimensional porque las dimensiones las provee A, lo mismo con Y. Entonces voy a la ecuación que tenía al final a la izquierda y hago esos reemplazos. Donde dice psi pongo U0 A psi, ya está tachado. Donde decía U0 Z pongo, perdón, U0i, no me acuerdo qué decía, U0i. Donde decía U0i pongo U0i y el U0 ya está tachado con el, en fin, hay un par de pasos en el medio acá. Y acá decía U0AI sobre X cuadrado más Y cuadrado, salen A, lo simplifico, etcétera, etcétera, y queda esto. Y lo mismo en el último término. En fin, para pasar del último, la última ecuación del lado izquierdo a esta, hay un par de pasos de cálculo muy elementales, aparecen constantes que se tachan. El logaritmo de la raíz es el logaritmo del argumento por un medio, ¿verdad? El logaritmo de raíz de x es un medio del logaritmo x. Entonces la raíz está reemplazada por un medio. Y una vez que uno simplifica todo lo que puede simplificar, acá me va a quedar el gamma mayúscula, me va a quedar un agrupamiento de constantes que ustedes pueden verificar que dan esto. Gamma mayúscula, 2pi que pasa a ser un 4pi por el 1 medio de la raíz, y un U0A que estaba en los demás términos y dividí todo por esto. Entonces acá me queda un parámetro adimensional, pueden chequear que esto es adimensional, que llamo gamma minúscula. Entonces, ¿cuál es la moraleja una vez que uno hizo eso? Que parece un poco incómodo la primera vez que uno lo hace, pero después uno se acostumbra. Es que esta expresión que tiene 3 parámetros, la reemplazamos por esta, que es equivalente en estas nuevas unidades, que tiene uno solo, que es gamma minúscula. Es decir, que en vez de tener 3 parámetros y irlos cambiando, basta con tener uno solo, adimensional, como este gamma. Quiere decir también que analizar el caso donde la vorticidad vale el doble es exactamente lo mismo que analizar el caso donde el radio del cilindro vale el doble. Perdón, vale la mitad. Porque si gamma mayúscula vale el doble, gamma minúscula también. Pero si el radio del cilindro vale la mitad, gamma minúscula vale el doble también. Entonces son equivalentes. O sea, cambiar los parámetros gamma, U0 y A solo es relevante si cambia el gamma minúscula. Si yo duplico el vórtice y duplico U0, el problema es el mismo, es lo que se llama autosimilar. Esos dos problemas son el mismo. Entonces, y por supuesto, es mucho más práctico tener un parámetro que tener 3. Entonces, esa es la ventaja de haber adimensionalizado. En este caso se ve, espero que claramente. Lo que ustedes pueden ver también es que ahora la simetría de cambiar y con menos y está rota. La de x no. Fíjense que el problema depende de x cuadrado. Así que si yo cambio x por menos x, o sea, izquierda por derecha, da igual. La función esta corriente da lo mismo, y si hiciera los gráficos de nivel también. Pero si cambio y por menos y, cambia, porque el y aparece acá y aparece dentro del logaritmo. Cosa que pueden comprobar cuando hagan los gráficos, las curvas de nivel. O sea, el vórtice rompe esta simetría. Hagamos, en todo caso, y les muestro cuál es el dibujo que me da en este caso, y hagamos el intervalo y lo vemos enseguida. Lo que pasa para un cierto valor de gamma minúscula, distinto de 0, es esto. Así es como se rompe esa simetría. O sea, la izquierda-derecha sigue siendo simétrica, pero el arriba con el abajo no. Las líneas, el efecto del vórtice en el origen no es neutro. O sea, el teorema me lo permitió, pero lo que tengo es un problema diferente. Las líneas de corriente que evaden hacia arriba se deforman de esta manera que ustedes ven, y las que evaden por abajo de esta otra forma. Están mucho más tensadas estas líneas que estas.
Esa es la asimetría. Lo que ustedes ven ahí en rojo más grueso es lo que se llama una separatriz. Es una línea de corriente como las demás, la llamamos separatriz por razones casi obvias. Separan el manojo de líneas que van a esquivar el cilindro por arriba de las que lo evaden por abajo. Ahora hagamos un intervalito, son 10 y un par de minutos. Hagamos un intervalo hasta I10, si les parece, 6-7 minutos de intervalo, y seguimos. Y les digo cómo calcular esto un poco analíticamente o cómo replicarlo numéricamente. ¿Les parece? Si mientras tanto alguien quiere consultar algo o opinar, yo estoy por acá. Daniel, te hago una pregunta. Dale. ¿Ese vórtice que ponemos en el origen ahora, ¿es real? Es virtual. Está adentro de la botella de cerveza. Es virtual. Claro, eso por ahora, sí. En el laboratorio estaba pensando, si nosotros tenemos un flujo plano, un vórtice en el origen, y ponemos el obstáculo sólido, rígido, la botella en el medio, ¿no rompemos ese y volvemos al caso anterior? Sí, por eso dije esto, no lo puedo hacer. ¿Es realizable esto en el lago? Sí, todo es realizable, pero no primero habría que preguntarse qué es un vórtice puntual, o sea, en un lago. No de la forma que uno lo imagina. Agarro de una casita de vórtices puntuales, lo agarro y lo pongo en el origen, no, porque lo estaría poniendo en el centro del sólido. Con lo que uno está lidiando es con el tema de un vórtice, por supuesto, es vorticidad del fluido. La forma en que los fluidos generan vorticidad es a través de la fricción. O sea, si yo ejerzo fricción, si yo hago incidir un flujo sobre una pared rugosa, lo que voy a generar son vórtices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pared es rugosa. Pero los fluidos ideales con los que estamos trabajando no hacen eso, porque los fluidos ideales deslizan libremente tangente a la pared y no generan vorticidad. O sea, los fluidos ideales no generan su propia vorticidad. Entonces lo que yo estoy haciendo es meter vorticidad de prepo. Le inyecto vorticidad en el origen, porque es la manera de meterle vorticidad al fluido en una forma que es académica, digamos. Por eso en el laboratorio no va a hacer falta, porque los fluidos, tampoco hay fluidos ideales en los laboratorios. Los fluidos de laboratorio son reales. Entonces los fluidos reales van a generar su propia vorticidad, por fricción con el círculo, por ejemplo, ¿no? A ver, para que pongo de vuelta a la... Así como es, va a servir para resolver el problema más adelante. Sea ideal, exactamente, esto se va a entender más adelante. Es tan arbitrario poner un vórtice virtual en el origen como trabajar con un fluido ideal, porque los fluidos reales, acá en esta parte donde desliza a lo largo del perímetro del círculo, friccionan, hay una fuerza de fricción, que el fluido ideal no la tiene. Debería ser intuitivo, bueno, no sé si es intuitivo, cuando pasa el fluido por acá hay una fricción y aparecería un vórtice acá. O cuando ustedes ven un avión aterrizando, bueno, acá se ve todo el ciudad universitaria, tenemos una ventaja en ese sentido, vemos aviones aterrizar todo el tiempo. Cuando las alas del avión producen una especie de ¿cómo se llama? De estela, que tiene una forma muy vorticosa, porque es la fricción del aire contra el ala de avión produce vorticidad, porque el fluido es real. Como nosotros estamos trabajando con un fluido ideal, la vorticidad se la ponemos de prepo. O sea, es tan artificial el vórtice en el origen como el fluido ideal.
Pero si hago las dos cosas, tengo un efecto un poquito más realista. Y una consulta. ¿Se sigue cumpliendo la condición de contorno que es tangencial al obstáculo cuando no es ideal? Claro, bueno, en eso somos, digamos, coherentes. O sea, si el fluido es ideal, la condición de contorno es la que dijimos, es que la velocidad sea tangente. En un fluido real, y debería haber fricción acá, ¿no? La fricción debería, y esa fricción produciría vorticidad. Cuando trabajemos con fluidos reales, la condición de contorno la vamos a cambiar. Los fluidos reales tienden a pegarse en la superficie. Los ideales no. Si esto fuera miel, la miel tendería a pegarse en el sólido, es decir, la velocidad sería cero, y no toda la velocidad sería cero, y no solo la componente normal. Pero bueno, para eso tengan un poco de paciencia. Cuando veamos flujos reales, vamos a cambiar la condición de contorno. Y en ese caso, la vorticidad podrá generarse sola. Claro, y ahí se rompe la simetría de eso de izquierda a derecha cuando no es ideal. Ajá, sí. Está bien, buenísimo. Perfecto. Muchas gracias. Sí, vamos a llegar en no sé, un par de semanas será, porque todo esto va a ocurrir. Todo el curso es muy rápido, pero bueno, ahora vamos agregando complicaciones de a poco. Bueno, ¿están por ahí todavía? ¿Seguimos? Acomódense. Seguimos otro rato. Ok. Dale. Bueno, estábamos entonces con el problema pensado que tenemos. Yo les dije simplemente, acá las herramientas están todas. Acá está la función corriente adimensional. Ustedes con una herramienta tipo MATLAB pueden, bueno, se definen una grilla, valores de X y de, ni siquiera, si no quieren usar variable compleja, tampoco es indispensable, porque acá ya está, todo esto es real. Una función de dos variables, definen puntos de grilla X e Y en un cuadrado. 1, X e Y igual a 1 es el radio del cilindro ahora, porque para eso lo adimensionalizamos. Entonces me defino, yo por ejemplo elegí un cuadrado que va de menos 5 a 5 en X y lo mismo en Y. Pongo el círculo en el origen ya está puesto, y lo que hay que graficar son contornos del nivel de esta función de dos variables, para lo cual hay que darle un valor a gamma minúscula. Si gamma minúscula era 0, que corresponde a gamma mayúscula igual a 0, o sea, cuando no pongo ningún vórtice en el origen, el problema es este que está acá, a la izquierda. Todo es supersimétrico, gamma vale 0, fíjense acá el valor del parámetro, y empiezo por ahí. Después pongo gamma, por ejemplo, gamma igual a 1/2, gamma minúscula igual a 1/2, me da este dibujo que tengo acá. Para ayudar a eso y ver si lo estoy haciendo numéricamente bien, todo esto se puede hacer analíticamente, con un poco más de trabajo analítico. Y en ese sentido ayuda a ubicar las separatrices. Entonces les cuento un poquito eso. Las separatrices, bueno, son estas líneas, son líneas de corriente, pero que tienen la virtud de separar manojos de líneas. En este caso hay dos tipos, topológicamente hay dos tipos de líneas, las que van a pasar por arriba y las que van a pasar por abajo. Y entonces en el medio tiene que haber una línea límite. ¿Y cómo la ubico? Bueno, fíjense que si lo van a hacer numéricamente,
la línea corriente de valor 0. O sea, ponen psi igual a 0 y sale esto. Se les pide que se la hagan con otro color o más grueso o lo que sea para identificarlo. Pero si lo van a, para hacerlo, ubicarla analíticamente, fíjense que esa línea de corriente es particular en el sentido que se entierra, digamos, en el sólido, y en el contacto entre la línea y el sólido lo que se da es lo que se llama un punto de estancamiento. En todos los puntos de la periferia, si lo pienso en polares, la componente normal de la velocidad es 0, porque esa es la condición de contorno y estamos usando el teorema para asegurar que la condición de contorno se cumpla. O sea, la velocidad normal en todo punto de la periferia ya es 0. Entonces, si lo que busco es un punto de estancamiento, un punto donde toda la velocidad sea 0, lo que necesito plantear es que la velocidad tangencial también sea 0. La condición de contorno es que la velocidad tangencial es libre de valer lo que quiera. Físicamente quiere decir que el fluido desliza sin rozamiento, por así decir. Pero podría valer 0. Entonces, si yo busco puntos en la periferia donde el vector velocidad valga 0, y los encuentro, esos puntos son puntos de estancamiento, son puntos de velocidad 0. El fluido se estanca ahí, o sea, si el río tiene algún contaminante, hojitas de árboles o lo que sea, se van a quedar ahí estancados en los puntos de estancamiento porque son puntos de velocidad 0. Y bueno, ¿cómo se calculan? En coordenadas polares, U sub θ y U sub r, las componentes del vector de velocidad en polares, se obtienen a partir de la función corriente, que es lo que yo ya tengo escrito. También podría ser la función potencial, pero la función corriente ya está escrita. La derivada radial de la función corriente me da U tangencial, y 1 sobre R, la derivada tangencial de la función corriente, me da la componente radial. Están cruzadas, ¿no? Como pasa para la función corriente. Esto lo pueden mirar en la contratapa de un libro o donde sea, las componentes del rotor en polares. Y lo que pasa es que la función corriente la tengo en cartesiana, pero bueno, hago el cambio de variables, ¿no? X es R coseno y Y es R seno, entonces rápidamente lo puedo convertir a polares. Y es R seno, por un paréntesis, que es 1 menos Perdón, 1 profe. sobre... Sí, te escucho. Al hacer el cambio de variables, ¿no debería quedar el segundo término 2 gamma logaritmo de r cuadrado en vez de logaritmo de r? Bueno, una cosa o la otra. O el 2 o va acá arriba o va acá. Ah, usó propiedad y del logaritmo y sacó el... Claro, el logaritmo de Sacó r la cuadrado potencia. es 2 logaritmos de r, sí. O ponés logaritmo de r cuadrado o ponés 2 logaritmos de r, no las dos cosas. Pero, ¿sí? No había llegado Sí, todavía, sí. venía por acá. Directamente este denominador es r cuadrado en polares, entonces va 1 menos 1 sobre r cuadrado, y lo que dice el compañero es más gamma logaritmo, y esto también es el logaritmo de r cuadrado, pero el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base, entonces yo lo puse así, 2 logaritmos de r. Pero cualquiera de las dos está bien, si hago las dos cosas está mal. Y esta es la función corriente ahora en polares, entonces la derivo en R para tener U sub θ, que es la única que necesito por ahora. U sub θ derivo, y evalúo en R igual a 1, pero yo quiero ver si U sub θ es 0, no en cualquier lado, sino en el borde del cilindro, que es R igual a 1 ahora, ¿no? Porque adimensionalicé. Y bueno, derivan, la derivada de R seno, bueno, deriven. Por supuesto, derivo en R primero y especializo en R igual a 1 después, ¿no? Eso da 2 seno, porque acá la derivada de R seno da seno, pero después distribuyo menos R seno sobre R cuadrado, entonces me queda menos 1 sobre R, la derivada es más 1 sobre R cuadrado, evaluada en 1, entonces me va a dar otra vez seno θ, por eso me queda 2 veces seno θ. Y cuando derivo acá, la derivada del logaritmo es 1 sobre R, especializado en 1, vale 2 gamma.
Entonces queda esto, 2 seno tita más 2 gamma igual a 0, el 2 vuela, y obtengo que el seno de tita igual a menos gamma me va a dar puntos de estancamiento. Entonces, si ustedes, depende del valor numérico que le hayan dado a gamma, yo puse 1/2, para gamma igual a 1/2, el seno de tita vale 1/2 para tita igual a 30 grados, en un ángulo de primer cuadrante, pero acá da menos 1/2. Y entonces son ángulos de tercer y cuarto cuadrante. Ahora en la próxima transparencia les muestro, pero bueno, son estos dos puntos que están acá. Imagino que hay 30 grados entre la horizontal y este ángulo. Y lo mismo acá, es simétrico. Entonces esos son los puntos de estancamiento. Busqué y encontré puntos de velocidad cero en el borde del cilindro, uno acá y otro acá. Luego concluyo que la separatriz que estoy buscando tiene que venir y enterrarse ahí. ¿Por qué? Porque si ese punto tiene velocidad, la velocidad normal siempre es cero, porque es la condición de contorno. Pero justo acá la velocidad tangencial también. ¿Por qué? Porque la línea que viene un poquito arriba va a tener una velocidad tangencial en este sentido. Porque va a evadir, va a deslizar por arriba. Mientras la que viene justo abajo va a tener una velocidad tangencial en el sentido contrario, ¿no? Una en este sentido, del tirabuzón, digamos, y este en el sentido contrario al tirabuzón. Luego en el medio tiene que haber un punto donde la velocidad tangencial cambia de signo. O sea, la velocidad tangencial es cero justo en algún punto, y es positiva para un lado y es negativa para el otro. Lo mismo acá. Por eso las separatrices se entierran en el sólido justo en los puntos de estancamiento. Entonces, como los puntos de estancamiento los calculé, infiero que ahí tiene que haber una separatriz, y lo mismo del otro lado. La separatriz saldrá radialmente justo ahí y después gradualmente va a ir volviéndose horizontal, porque las líneas de corriente muy lejos del cilindro tienen que ser horizontales, o sea, mucho antes de la botella las líneas de corriente son todas paralelas entre sí, horizontales, y mucho después también. Todo este torcimiento de las líneas se da por la cercanía al obstáculo. ¿Ok? Bueno, y así uno puede seguir y cambiar el valor de... Acá les muestro, si yo grafico acá, ¿cuáles son las soluciones de seno tita igual a menos gamma? Grafico la función seno de tita en función de tita, entre 0 y 2pi, y seno tita lo igualo a menos gamma, a un valor constante negativo, menor que 1. Entonces seno tita es igual a menos gamma en estos dos puntos que los puedo calcular, que son simétricos respecto de 3pi sobre 2. 3pi sobre 2 son 270 grados, o sea, el punto este inferior que está acá. Así es como obtuve lo que les mostré recién. De acá mismo, seno tita igual a menos gamma tiene solución siempre y cuando gamma sea menor que 1, ¿no? Gamma minúscula, que es ese parámetro dimensional, puede valer lo que quiera, puede ser positivo, negativo, ser mayor o menor que 1. Mientras sea menor que 1, esta recta horizontal se va a cortar en un par de puntos con la función seno tita. Cuando gamma sea justo 1, va a cortar, intersecar acá tangencialmente en 3pi sobre 2, lo cual quiere decir que cuando gamma sea justo 1, estos dos puntos de estancamiento van a ser uno solo, justo en 3pi sobre 2, que es lo que trato de mostrar acá. Acá abajo está de nuevo el caso gamma igual a 0, gamma igual a 1/2, que vimos recién, con los puntos de estancamiento en el lugar que los vimos. Gamma igual a 1 sería, o sea, a medida que aumento gamma, estos dos puntos se van acercando acá abajo. Para gamma igual a 1, los dos puntos colisionan justo acá. Entonces la línea de corriente, esa línea separatriz, hace esto, que tiene una cúspide ahí. Un caso medio crítico, pero bueno, todavía igual se entiende, o sea, esa separatriz separa el fluido que va a activar por arriba del que va a activar por abajo. Bueno, ¿qué pasa si gamma minúscula es mayor que 1?
para gamma minúscula mayor que 1, lo que uno ve es que no hay solución. ¿No? Porque el seno tita nunca va a ser igual a algo mayor que 1. Lo que quiere decir es que no va a haber solución en la periferia del cilindro, que es donde yo venía buscando los puntos de estancamiento. Separatrices supongo que va a haber, pero lo que no va a haber es puntos de estancamiento en el círculo. Entonces los tengo que buscar fuera del círculo. Entonces acá medio que voy diciendo, para gamma mayor que 1 ya no hay puntos de estancamiento sobre el perímetro, busquemos puntos de estancamiento fuera del círculo. Fuera del círculo ya no es especializar en R igual a 1, entonces vuelvo un poco atrás, calculo U tita y U sub R como las derivadas de la función corriente, que ya las tenía escritas en la página anterior en polares, derivo, entonces me da esto por acá y esto por acá, hagan la cuenta. Lo que uno puede ver es que si R es mayor que 1 ahora, porque estoy explorando fuera del círculo, si R es mayor que 1, este paréntesis que está acá nunca es 0, quiere decir que lo que tiene que ser 0 es el coseno vale 0 en dos lugares, en pi sobre 2 y en 3 pi sobre 2. O sea, los puntos de estancamiento fuera del círculo, si los encuentro, los voy a encontrar en tita igual a pi sobre 2 o 3 pi sobre 2. Es decir, sobre el eje Y sería, ¿verdad? Pero también debo satisfacer la otra ecuación, que es esta que está acá. Esta que está acá, si R fuera 1, me daría lo que ya hicimos, ¿no? Si R fuera 1, acá daría 2 seno tita más 2 gamma. R ahora es mayor que 1, entonces tengo que resolver, buscar R en el caso general. Pero fíjense lo siguiente, esta expresión que está acá tiene dos términos, 2 gamma sobre R es todo positivo, ¿no? Gamma es un parámetro positivo, supongamos que es positivo. Cambiar gamma positivo por gamma negativo, lo único que cambia es arriba por abajo, ¿no? No sé si gamma, acá por ejemplo, todo esto es para gamma minúscula positivo. Si gamma fuera negativo, toda esta deformación ocurriría arriba. Pueden chequear esto. Tiene que ver con que la simetría entre Y y menos Y está rota. Si cambio gamma por menos gamma, el abajo se vuelve arriba y así. Entonces analizo siempre gamas positivos. Entonces, si gamma es positivo, 2 gamma sobre R es todo positivo. Este paréntesis también es positivo, 1 más 1 sobre R cuadrado. Seno de tita no. Ahora, si yo quiero resolver esto, la suma de dos términos igual a 0, alguno de los términos tiene que ser negativo, porque si no, nunca va a sumar 0. Entonces necesito que seno tita sea negativo, porque es lo único que podría ser negativo acá. Entonces, si seno tita tiene que ser negativo, y yo tenía dos posibilidades, pi sobre 2 o 3 pi sobre 2, seno de tita es negativo solo para 3 pi sobre 2. ¿Ok? Luego, tita tiene que ser 3 pi sobre 2, es decir, el eje vertical, pero la parte inferior, las Y negativas. Lo cual es lógico, porque uno imagina, los puntos de estancamiento estaban acá, y ahora tengo que seguir buscando, pero en esta recta, en esta semirrecta. Bueno, entonces seno tita es negativo, vale el seno de 3 pi sobre 2 es menos 1, yo supongo menos 1 acá, y me queda una ecuación en R, cuadrática, fíjense, que es esta que escribo acá. Multiplico la ecuación por R cuadrado, me queda R cuadrado menos 2 gamma R más 1. Tita 0, ya dije, es 3 pi sobre 2. Entonces, y bueno, resuelvo esta cuadrática. Gamma más menos la raíz de gamma cuadrado menos 1. Tengo dos soluciones. Chequen, cuando revisen esta cuenta, que la solución, la rama menos, es menor que 1. Con lo cual no me sirve. La rama menos me va a dar un punto de estancamiento virtual, digamos, adentro del círculo, no me interesa. No hay fluido ahí. Entonces me quedo solo con la rama más. La rama más necesariamente es mayor que 1, porque es gamma es mayor que 1 ya. Gamma más algo, así que esto R0 va a ser mayor que 1. Entonces, para el valor de gamma mayor que 1, que sea el que elija, hago esta cuenta y me dice dónde está R0, o sea, dónde está el punto de estancamiento.
por ejemplo, entonces yo puse acá gamma minúscula igual a 1,5, por elegir un valor mayor que 1. Si es 1,5, hago la cuenta acá. Bueno, acá puse el ejemplo. R0 es 2.62. Para gamma igual a 1.5, R0 es 2.62. Entonces, si ustedes venían haciéndolo analíticamente, acá tiene que haber un punto de estancamiento. O sea, un punto de velocidad cero. Las dos componentes de la velocidad son cero. Y con un poco, bueno, un poco de creatividad, lo que uno puede generar es que la separatriz entonces es así de complicada. Esto es más complicado. Es fácil si lo hago con MATLAB, porque lo único que hay que hacer es hacerlo. Hay que evaluar la línea de corriente la línea de corriente que pasa por este punto, por el punto que en cartesianas, en polares da R0 igual a 2.62 y θ igual a 3 medios pi, pero bueno, en cartesianas es fácil, en cartesianas es x igual a 0, y igual a menos 2.62. Entonces, construyo la curva de nivel para ese valor particular, y me va a dar esto que se da. Entonces, esta separatriz, un poco más exótica, separa el fluido que evade al cilindro por arriba del fluido que lo evade por abajo, pero además se genera topológicamente una nueva zona donde el flujo queda estanco, queda orbitando alrededor del cilindro y está encerrado por esta separatriz en todo punto. Se queda un fluido ahí orbitando acá. Y la separatriz, esta complicada, me separa entonces en 3 regiones ahora. Hasta acá eran 2, una por arriba y otra por abajo, ahora son 3. Una por arriba, otra por abajo y otra estanca. Y bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo más o menos completo, sencillo entre todo, porque es un flujo uniforme, un vórtice y un círculo. Si ustedes arman una herramienta numérica, pueden agregarle un sumidero en un lado, en otro, qué sé yo. Agregarle más singularidades y ver qué resulta. Yo voy a seguir con el mismo tema, pero con otro teorema, para terminar por hoy con esto, pero bueno, esto nos va a llevar un rato, que es otro teorema llamado teorema de Blasius, del año 1911, que lo que me da es una prescripción para saber la fuerza que ejerce un fluido sobre un obstáculo. Noten en el dibujo, el obstáculo ya no es circular, el obstáculo necesariamente está definido por una curva cerrada en un flujo plano, ¿no? El perímetro de un obstáculo está delimitado por una curva que es cerrada, pero no necesariamente circular. El teorema no requiere que esto sea circular. Entonces, lo que dice el teorema de Blasius es lo siguiente, demostrémoslo y en todo caso lo aplicamos a partir de la clase que viene. Sea un flujo estacionario con potencial complejo WZ alrededor de un sólido delimitado por la curva cerrada C. Y lo que me dice el teorema es que la fuerza del fluido sobre el sólido resulta esta que está escrito acá. Está escrito en notación compleja. Es como que define una F compleja cuya parte real es Fx y cuya parte imaginaria es Fi, más o menos como hicimos con U. El vector U lo describimos con una función compleja, U sub x más I por U sub i. Y lo mismo hacemos con la fuerza, parece lo lógico. El teorema lo que me da es una expresión para su conjugado. F conjugado, o sea, Fx menos I por Fi, dice el teorema, es igual a I por la densidad de masa sobre 2, por la integral sobre la curva cerrada C, de diferencial z, es la variable compleja de integración, y el integrando es la de dw de z cuadrado. Entonces mostremos, a ver si somos capaces de demostrar este otro teorema, tal como hicimos con el teorema del círculo. Entonces la demostración va como sigue. Para la noción de fuerza quedó hace 2 o 3 clases que no hablamos de fuerza, entonces lo primero que tenemos que hacer es rescatar
la fuerza donde aparece, porque desde que estamos viendo variable compleja no aparece. Entonces, acordarnos, la fuerza que va a ejercer el fluido sobre el sólido será por contacto, es la fuerza de contacto que se ejerce a través de la pared. Y la fuerza que se ejerce a través de paredes es la debido a la presión, o en el caso general sería el tensor de esfuerzos, pero como estamos suponiendo fluidos ideales, el tensor de esfuerzos es isótropo, es menos P por el diferencial de superficie, ese es el diferencial de fuerza. Es decir, si yo identifico una pequeña porción del contorno, esta que está acá, o sea, diferencial Z es cuando paso del punto Z del contorno a Z más diferencial Z, siempre sobre el contorno, ese es el de Z. La normal a esa, cuando digo superficie, es en R3, pero estamos en un flujo plano. La curva esta sería una superficie si fuera en 3 dimensiones. Para eso, si ustedes quieren, pueden volver a la idea del cilindro, o sea, expandir este objeto plano en la tercera dimensión, con lo cual esta cosa deforme se vuelve un cilindro con esta base. Entonces ahí tenemos superficie, ¿no? La superficie lateral. Esta tendría esta normal, perpendicular al diferencial, perpendicular al diferencial de superficie, digo bien. Entonces, la fuerza que ejerce el fluido que está acá afuera sobre el sólido en esta pequeña porción sería menos P por el diferencial de superficie. El diferencial de superficie lo identifico con N, el vector normal que les acabo de mostrar, por el diferencial de superficie. Esta superficie en realidad es una curva, porque estoy en una dimensión menos. Pero bueno, esto es físicamente la fuerza, de donde obtengo la noción de fuerza en este problema. El menos tiene que ver con que la normal apunta hacia afuera, sin embargo el fluido empuja al sólido hacia adentro, o sea, la fuerza va a ir al revés que la normal, ¿verdad? Bueno, pero traduzcamos este concepto físico en la notación compleja que estamos usando. Primero entonces, n diferencial S, que es el diferencial de superficie en este problema dos-dimensional, lo reemplazo por menos I diferencial Z. ¿Por qué? El diferencial Z es el vector, no es un vector, es el diferencial de un complejo, esto que está acá, es tangente. Si yo multiplico un complejo por I, lo que hago es rotarlo 90 grados. No sé si eso es evidente, pero tengan en cuenta que la unidad imaginaria I es igual a E a la I pi sobre 2. Es un complejo que tiene parte real 0, parte imaginaria 1. Entonces, no, ese complejo está acá. Está en X igual a 0, Y igual a 1. Esto, si lo escribo en polares, es un número complejo que tiene módulo 1 y su argumento complejo es pi sobre 2, o sea, E a la I pi sobre 2. ¿Está bien esta identidad? Entonces, diferencial Z lo multiplico por I, diferencial Z por I, esto lo que agrega, multiplicar cualquier complejo por esto, le agrega una fase de pi sobre 2, o sea, lo rota 90 grados al complejo que fuera, y no le modifica el módulo, porque el módulo vale 1. Entonces, si diferencial Z es esto, I por diferencial Z es esto, está rotado 90 grados, es decir, me queda al revés de la normal, lo multiplico por menos 1. Menos I por diferencial Z sería el equivalente complejo a N por diferencial S. ¿Por qué? Porque es un vector que tiene la dirección y sentido correctos, pero además tiene el módulo correcto. El diferencial Z tiene un módulo que es el diferencial de longitud de este arco. ¿Se entiende? Entonces, N diferencial S es menos I por diferencial Z. Esto es lo mismo que esto, pero en lenguaje complejo. Y por la Una pregunta. lógica, sí, te escucho. Esa fase lo rota 90 grados en sentido las agujas de reloj. Entonces Antihorario, sí. Claro, entonces en ya sentido antihorario. Por el dibujo. Vos tenés si lo pensás como un pequeño vector, multiplicarlo por I es en la fase sumarle 90 grados, o sea, en el sentido antihorario.
Ah, Queda ahí vi que es I de Z el otro. Acá dice I de Z. El menos lo multiplico por -1 para que darle el sentido correcto. Sí, no vi eso. No, está bien. Lo otro que traduzco a notación compleja es el vector F, porque esto está en notación real todo, porque viene de la física con la que estamos trabajando. Pero ese vector F en el plano XY lo traducimos a un complejo, una función compleja F no sé cuánto, que tiene componentes Fx más I por Fx. ¿Okay? Esa es está la notación que espera el teorema. Hasta ahí todo esto es preparatorio, todavía no empecé a demostrar el teorema, pero bueno, pongamos esta nueva notación en la expresión física que teníamos. O sea, en vez de poner un vector F en R2, pongo el complejo Fx más I por Fi, y del lado derecho, en vez de poner n por diferencial s, pongo menos i por diferencial z, con lo cual el menos se va. Y la unidad imaginaria i aparece acá, la pongo afuera, por supuesto, p por diferencial z. Entonces acá traduje a complejos la ecuación real que tenía. ¿Okay? El teorema me dice cuánto tiene que valer el conjugado de esto, entonces conjugo esta ecuación, conjugo, me queda Fx menos I por Fi, el lado izquierdo ya lo tengo, y el lado derecho, bueno, el conjugado de I es menos I, P es una escalar real, así que esto no se conjuga, el diferencial Z, me queda el diferencial Z conjugado, la curva y la curva cerrada, sobre eso no hicimos nada. Y ahora el asunto es, bueno, la presión tampoco, venimos trabajando con presión, entonces ¿de dónde saco la presión? Me voy a mi repertorio de teoremas de Bernoulli, me fijo el teorema de Bernoulli 2, que es para fluidos incompresibles, estacionarios, que más y rotacionales. Creo que esas son las hipótesis. Me dice que la presión, acá la presión la escribo como P0 es, supongamos P0 sería la presión infinitamente lejos del sólido, ¿no? Un valor constante de presión. O sea, la presión del fluido podrá ir cambiando con la posición, sobre todo porque el fluido tiene acá un recorrido complicado, entonces cambia el vector velocidad, cambiará la presión también para ajustarse. Pero si me voy infinitamente lejos, tendré una presión P0, por decir, atmosférica, ¿no? La presión no importa. O esa presión podrá ser 0 o podrá ser P0, una presión de referencia. Esta es este P0. Y después tendré que agregar la presión, bueno, no la presión, la densidad de energía cinética. O sea, acuérdense que el teorema de Bernoulli era una suma de formas de energía igual a constante. En el caso irrotacional, esa constante es para todo el fluido, y estamos en un caso irrotacional, salvo alguna que otra singularidad, ¿no? Entonces, la idea es decir que P0, que es la presión de referencia, es igual a la presión en cualquier otro punto, más la densidad de energía cinética, ρ por U cuadrado sobre 2, y en principio más potencial de fuerzas conservativas. Pero acá nunca dijimos que estuviera la gravedad ni nada, entonces no supongo que haya un campo gravitatorio ni ninguna otra fuerza de largo alcance. Entonces, eso sería todo. O sea, las formas de energía cinética son el ρ por U cuadrado sobre 2, más la presión, que era, como vimos, una forma de energía interna, de energía térmica, y fuerzas gravitatorias no tengo. Entonces, me queda que P0 es igual, por ahí hay que leerlo así, esto, P0 es igual a P más ρ por U cuadrado sobre 2 igual a constante. Esa constante es P0, precisamente. Pero bueno, yo quiero P para reemplazarlo acá, me queda como una constante menos ρ por U cuadrado sobre 2. Como estoy usando notación compleja, U cuadrado, habíamos visto, se obtiene derivando el potencial complejo módulo cuadrado. dW a dz da U conjugado, y U cuadrado es U por U conjugado, o sea, dW a dz por su conjugado, o sea, esto que está acá. Entonces reemplazo estos dos términos en la integral.
el primero no va a tener consecuencias porque es la integral. P0 es, no sé cuánto vale, pero no importa porque es constante. La integral de una constante en una integral compleja sobre una curva cerrada, eso vale 0, ¿verdad? No hay ninguna singularidad, no hay ningún residuo, nada. Si P0 es constante y lo saco afuera, entonces me queda la integral de diferencial z en una curva cerrada. Eso vale 0. Es decir, el aporte de este término es 0, entonces solo pongo menos ρ sobre 2, el menos se cancela acá, me queda i ρ sobre 2, y el módulo cuadrado por diferencial z conjugado, ese es el resultado que tengo. Miro esto, miro lo que tengo que demostrar, y es como que estamos cerca, pero no se confundan, acá dice diferencial z, acá dice diferencial z conjugado. Acá dice el complejo de WZ al cuadrado, y acá dice el módulo al cuadrado. No es lo mismo, ¿verdad? Parece, pero no es. Entonces falta un poco más. Un poco más tiene que ver con que esa integral se calcula, por supuesto, sobre este perímetro, sobre esta interfaz entre el sólido y el fluido. Esta interfase entre el sólido y el fluido tiene que satisfacer la condición de contorno, o sea, tendrá que ser una línea de corriente. Si esto no es un círculo, no sabríamos cómo calcularlo, pero no es el punto ahora. Lo que sí puedo afirmar es que esta curva C cerrada es una línea de corriente. Y si es una línea de corriente, la parte imaginaria de W es constante. Es decir, sobre la curva C, la parte imaginaria de W es constante, porque es un requisito para hacer línea de corriente. Si la parte imaginaria es constante, la parte imaginaria de diferencial de W es 0. ¿Qué quiere decir diferencial de W? Es agarrar un punto sobre la periferia, otro arbitrariamente próximo, y restarlos. Eso es diferencial de W sobre la curva. Como son dos puntos de la misma línea de corriente, si resto dos puntos donde la línea de corriente vale el mismo valor, y parte imaginaria diferencial de W vale 0, ¿verdad? Entonces, como su parte imaginaria es 0, diferencial de W es igual a diferencial de W conjugado, o dicho de otra manera, diferencial de W es real. Diferencial de W es real, o sea que es igual a su conjugado, o tiene parte imaginaria nula. Estamos hasta ahí, ¿no? Entonces, pero como W es una función de la variable compleja z, diferencial de W es necesariamente de W a de z diferencial z, ¿no? Desarrollado en términos de las dependencias de W a de z diferencial z. Y del otro lado, de W conjugado también es de W a de z por diferencial z conjugado. El conjugado de un producto es el producto de los conjugados, o sea, es W a de z después de derivarlo conjugado y el diferencial conjugado. Es decir, que lo que yo tengo en mi integral hasta donde llegué, que es módulo cuadrado por diferencial z conjugado, lo puedo escribir como, fíjense, si este es el módulo cuadrado, es igual a la cantidad por su conjugado. Ahora, lo que yo estoy viendo en el renglón de arriba es que esta cantidad conjugada por diferencial z conjugado no es otra cosa que dw a de z diferencial z. Entonces lo reemplazo. Entonces yo tenía acá un dw a de z, lo multiplico por otro dw a de z por diferencial z. Y obtengo este complejo al cuadrado. La diferencia es que un complejo al cuadrado es complejo. En cambio el módulo no. Por diferencial z. Todo eso vale sobre la curva C, que es la hipótesis de partida acá, ¿no? Pero bueno, como la integral la hago sobre esa curva, está perfecto. Entonces ahora sí demostré el teorema. ¿Me siguieron? Sí. Perfecto. Bueno, entonces podemos ir terminando. Les dejo para que ustedes como ejercicio busquen la fuerza que ejerce el fluido sobre el cilindro en el ejemplo que teníamos en la página anterior. Simplemente aplicar este teorema, el W, su derivada, qué sé yo, todo está escrito en las dos transparencias anteriores, hagan la cuenta y verifiquen que la fuerza que ejerce ese río sobre esta botella
tiene esta forma, es ρ U0 gamma en la dirección del versor I. Es decir, que la fuerza, en este caso, da en este sentido, no en el sentido que intuitivamente por ahí ustedes esperan, que es que el río empuje a la botella en la dirección en la que se mueve el río, sino que la fuerza es perpendicular a la velocidad. Eso es lo primero que les hago notar. Es antiintuitivo, si quieren. La fuerza que ustedes esperaban no aparece. Tal vez no aparece porque seguimos suponiendo que es lo que pasa. Ideal. Sí, hola. No me grites. Te escucho. Perdóname. No, perdóname. ¿Es lo que pasa con aviones? ¿Con el ala del avión? Claro, exactamente. Pero que justamente empujas. Exactamente, sí. Esa fuerza se llama ascensional. Sí, exactamente. La fuerza que por ahí intuitivamente ustedes esperan, que el río empuja una botella y la botella se cae para el lado que va el río, no está. Esa fuerza no está, tal vez porque seguimos suponiendo que el fluido es ideal. La fuerza que sí aparece es, como dice la compañera, es una fuerza que uno llama ascensional, que es la que hace que los aviones no se caigan. Es una fuerza que para un sólido, en este caso el avión sería, pongan voluntad, un avión esférico, como nos gusta, o cilíndrico, como nos gusta suponer a los físicos, pero supóngase que el avión tiene, por supuesto, no hay que suponerlo, el avión tiene alas, que las alas son 2 cilindros infinitos, entonces lo que estamos viendo acá es un corte vertical de una de las alas, y el problema que estamos analizando es un flujo U0, si estuviéramos arriba del avión, nosotros estaríamos quietos y lo que veríamos es el viento de valor menos U0 que se nos viene encima, cuando en realidad no, o sea, en el sistema de referencia fijo al piso, el fluido está más o menos quieto y es el avión que se mueve con U0, pero como sabemos, transformaciones de Galileo mediante, esos dos problemas son equivalentes, así que en todo caso estamos viendo el perfil vertical de un ala de avión en el referencial fijo al avión, entonces el viento viene con U0 y eso lo que produce es una fuerza vertical y hacia arriba. Uno dice que bueno, es eso porque alguien tiene que aguantar el peso de este avión y efectivamente es esa fuerza hidrodinámica la que lo hace. Fíjense que esa fuerza es proporcional a la densidad, es razonable, claro, cuanto más denso sea el aire mejor para sostener los objetos. Proporcional a la velocidad, bueno, ponele, qué sé yo, cuanto más rápido se mueve el avión, mayor será la fuerza, pero fíjense que es proporcional al vórtice en el origen que pusimos nosotros. Con lo cual ese capricho con el que yo empecé, que es poner un vórtice en el origen adentro de un sólido, termina siendo esencial. Eso es lo que produce la fuerza ascensional en los aviones. Los aviones, por supuesto, no tienen un vórtice en el origen. Entonces vuelvo a lo que comentaba hace un ratito. O sea, lo que pasa con los aviones es que el aire en realidad no es un fluido ideal, es un fluido real. Esta fricción entre el aire y el ala del avión produce vorticidad, genera vorticidad por fricción, y entonces esa vorticidad hace las veces de esto, no es un vórtice en el origen, que es un juguete que pusimos nosotros, pero bueno, la vorticidad que se genera en toda la periferia del ala, que tiene superficie grande justamente para maximizar eso, esa vorticidad en algún sentido promediada es la que produce la fuerza ascensional. Es un poco la moraleja. Entonces, como o bien pasamos a trabajar con fluidos reales, que ya lo vamos a hacer, pero un poco más complicado, o si nos quedamos con los fluidos ideales, la vorticidad la ponemos de prepo, que es lo que hicimos. ¿Okay? Esa es más o menos la moraleja para cerrar la clase de hoy.